Bueno, entonces, la idea es que nos acompaña el doctor Agustín Conde Agudelo. Agustín es ginecólogo obstetra, es especialista en epidemiología y trabaja como asesor científico en este momento de la Universidad de Harvard, Universidad de Oxford, y trabaja en Detroit con el doctor Roberto Romero en asesoría del Sistema Nacional de Salud norteamericano y de América Latina, pues para todo lo que nosotros hacemos. Entonces, pues tenemos realmente un panel bastante bueno para poder discutir los temas. La primera discusión que quisiera generar en el medio es lo siguiente: ¿tenemos que utilizar solamente progesterona en el cuello corto de pacientes asintomáticas? Y basado en lo que dice la literatura, ¿nos tenemos que olvidar del pesario? Me gustaría primero escuchar a Eduardo su posición y luego a Nazaret. Perfecto. ¿Usted me escutas? Sí, escuchamos. Pela evidência científica atual, eu creio que o único tratamento para cuello curto é la projeção. Olá? Há alguns trabalhos que mostram resultados positivos do pesário com a diminuição do parto pré-término. E há outros com resultado negativo. Eu creio que temos que esperar um pouquinho mais, mas eu creio que Agustín tem alguns resultados interessantes, mostrando que os trabalhos que misturam pesário e progesterona, o efeito na redução é pela progesterona e a utilização do pesário não acrescenta melhora em mulheres embaraçadas com cuello curto. Eu creio que agora solamente progesterona em cuello curto. ¿Perfecto? Perfecto, Eduardo. Nazaret. Bueno, en realidad yo creo que todavía no hay evidencia. Los estudios que han estado realizados parece un diseño epidemiológico adecuadamente. Al mezclarlos como tal, los resultados no han sido satisfactorios, pero hay una tendencia aquí en las pacientes asintomáticas con cuello corto. El efecto del pesario evita el parto antes de la semana 34, porque el grupo de la 34 a la 37, pues el impacto no es tan grande. Nosotros en país desarrollado todavía estamos en pos de poder mejorar la prematuridad extrema, y yo creería que el pesario en ese grupo de pacientes, que hay que saberlas elegir claramente, si tiene beneficio en las pacientes con cuello corto y asintomáticas. Perfecto. Entonces, escuchando lo que dice Eduardo y Nazaret, vamos en que probablemente sí podemos usar el pesario, a pesar de que pueden faltar estudios. Me gustaría que Agustín nos ayudara con esa apreciación que yo estoy dando de lo que escuché de Eduardo y de Nazaret. Bueno, muchas gracias. Primero, el agradecimiento a ti por invitarme a Medellín. Bueno, nosotros tenemos hemos ido teniendo información sobre el pesario, por supuesto. En el PRB en Detroit nos interesa, entre más intervenciones haya para prevención del parto pretérmino, mucho mejor, que haya más alternativas. Entonces hemos hecho un seguimiento de todos los trials que se han publicado, tanto en embarazo único como en embarazo gemelar. Y en embarazo único a la fecha hay 6 trials.
Me encantaría, María Nazaret, llamarte la atención sobre un trial que no lo menciona casi nadie. Es un estudio de Carbasian, publicado en el año 2016, que también es cerclaje versus no cerclaje, disculpen, pesario versus no pesario, solo que las mujeres en ambos grupos todas recibieron progesterona vaginal. Entonces, ese estudio tiene que ser incluido también como un estudio de pesario versus no pesario. El gran problema es que entonces hay 6 estudios, 4 que no dan, este de Carbasian no da, 2 que sí dan, el de Gabriele Saccone y el de María en Barcelona. Inicialmente lo primero que tenemos que ver es si recibieron o no progesterona vaginal, porque la progesterona vaginal es una intervención probada, ya no hay más trials, nosotros ya publicamos este IPD metaanálisis el año pasado, no hay más trials que se estén llevando a cabo, ni hay futuros, o sea que eso es evidencia final con la progesterona vaginal en mujeres con una longitud cervical igual o menor a 25 milímetros. De los 6 estudios, el estudio de María y de la doctora Uy no utilizaron progesterona vaginal. Los 4 estudios restantes sí. En el estudio de Keypros se utilizó progesterona vaginal en aproximadamente el 46% de las pacientes, de todas, 43 en pesario, 48 en no pesario. En el estudio de Dugov se utilizaron el 88% de las pacientes, 84% en el de grupo pesario, 92% en el grupo no pesario. En el estudio de Gabriele Saccone también se utilizó progesterona vaginal, 86% en la población en general, y en el de Carbasian se utilizó en un 100%. Entonces, nosotros tenemos estos metaanálisis, no lo hemos publicado, esperando que salgan más estudios, porque se están llevando a cabo mucho más trials en este momento, y muy seguramente vamos a tener que esperar aproximadamente unos 5 o 6 años para que tengamos una respuesta definitiva. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Lo que tenemos hasta ahora es cuando juntamos, o sea, yo entiendo lo que dice María Nazaret con las diferencias de los estudios. Fíjate, quería llamarte la atención con lo del retiro de pesario en el estudio de Keypros. Efectivamente se retiraron antes de la semana 34 el 20%. ¿Por qué no faz de 8 às 12? ¿Perdón? No, ninguém quis. ¿Fue? Porque Ok, y Hola. el estudio, me desconcentré. Y en el estudio, entonces, claro, la carta al editor que envió María con el grupo era que el grupo no ha recibido mucho entrenamiento y que ellos no entendían por qué que fue la tasa de retiro muy alto, pero lo que no cayeron en cuenta, y esto, porque he leído estos trabajos en detalle, es que en el estudio del LIEM, el del grupo holandés, la tasa de retiro antes de las 32 semanas fue similar y ahí recibieron entrenamiento. Entonces, esto yo se lo dije a María, se lo he dicho a Luis cuando nos encontramos, digo, mira, aquí está esto. O sea, no es una razón poderosa decir que en el estudio de Keypros se retiró el pesario en un 20% antes de las 34 semanas por X, Y, Z motivo, ruptura prematura de membranas, queja a las pacientes. Bueno, también ocurrió una cifra similar, y eso está escondido por allá cuando uno lee el paper del IEM. O sea, hay una tasa de retiro similar antes de las 32 semanas. Entonces, con todas estas limitaciones, que son, sí, acá está un pesario que puede ser un poco diferente a el que utilizó, por ejemplo, el grupo de Vincenzo Verghela. Cuando juntamos esos 6 estudios, lógicamente va a dar una heterogeneidad que se llama estadística muy alta, porque hay 2 estudios que muestran que sí, los otros 4 que no. En general no hay una disminución significativa en el parto pretérmino a menos de 34 semanas, y la única disminución que hay es el ingreso en la unidad de cuidado intensivo neonatal. Es un estudio, esto es no publicado, de pronto les muestro mañana una diapositiva de esto, porque ya Roberto Romero me dijo, tenemos que publicar esto, lo que tenemos a la fecha, porque van a transcurrir muchos años antes que tengamos los resultados. Luego hicimos un análisis, fuimos capaces de ver qué pacientes recibieron progesterona vaginal y cuáles no recibieron progesterona vaginal en estos 6 estudios. Entonces hicimos un metaanálisis para parto pretérmino espontáneo de menos de 34 semanas,
donde se compara las pacientes de pesario sin nada más versus no pesario sin nada más. Y luego hicimos una comparación pesario más progesterona vaginal versus progesterona vaginal. ¿Qué encontramos? Son 5 estudios que aportaron datos para el de pesario solo versus no pesario solo, y el riesgo relativo es de 0,78, muestra un 22% de reducción del parto pretérmino espontáneo de menos de 34 semanas, pero esto no es estadísticamente significativo. El intervalo de confianza superior del 95% llega como hasta 1,70. El otro análisis es en las mujeres que reciben pesario más progesterona vaginal versus progesterona vaginal, y el riesgo relativo es 0,99, prácticamente igual. ¿Qué quiere decir eso? Que el añadirle pesario a progesterona vaginal no es exactamente lo mismo. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar es cuál es el valor del pesario solo como tal, comparado con el no pesario, sin ninguna otra intervención adicional, en este caso progesterona vaginal. Bueno, hasta ahora hay una tendencia, ese 0,78 no lo podemos desechar. Nosotros no podemos decir que porque no es estadísticamente significativo, entonces no es eficaz. Nosotros tenemos que esperar más estudios. Hay una tendencia a la disminución que no es significativa. Y esto está en mucha discusión. Hay un doctor que se llama el doctor Ioannidis, que trabaja en Stanford, y el tipo escribe en Nature Science hace rato que esto de la significancia estadística tenemos que cambiarla, etcétera, etcétera. Así que lo que tenemos hasta ahora es los números, los fríos números muestran que no, pero yo creo que tenemos que esperar los resultados posteriores de estudios. Un estudio de estos, por ejemplo el de Estados Unidos, que muestre que el pesario solo comparado contra placebo, porque hay uno que está comparando progesterona vaginal, placebo y pesario, y muestre que hay una disminución significativa, y lo introducimos en ese metaanálisis, muy seguramente esto podría cambiar el panorama. Pero en el momento no hay reducción de parto pretérmino de menos de 37, menos de 34, menos de 30, menos de 28, de ninguna medida de morbimortalidad perinatal, con excepción de la disminución del ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Pero creo que tenemos que ser conservadores y esperar. Perfecto. Bueno, en aras del tiempo vamos a pasar a otro tema, y es el siguiente. Es la paciente que tenemos que se va acortando periódicamente el cuello. Es la paciente que yo le hice la cervicometría entre semana 18 a 24, le encontré un cuello por debajo de 25 milímetros, le empecé progesterona y yo le hago un control de cervicometría y esa paciente va en un acortamiento progresivo y paso a hacerle cerclaje. Aparentemente no tenemos mucho apoyo estadístico, pero realmente es la conducta que estamos haciendo en muchas partes del mundo. ¿Qué hay de eso? ¿Qué puede contarnos Eduardo primero? Luego le doy la palabra a Raúl y vemos a ver qué nos puede en últimas concluir Agustín para poder cerrar esta sesión. ¿Él está ahí? Listo. Eduardo. Eduardo, yo creo que Bueno, yo creo que Raúl puede irnos ilustrando mientras yo reconecto la comunicación con Eduardo. Perdí la conexión. ¿Usted puede repetir? Eduardo, ¿me escuchas? Sí. Eduardo, estamos hablando de la paciente que encuentro con cuello corto menor de 25 milímetros cuando le hago la cervicometría de rutina de 18 a 24 semanas. Como le encuentro el cuello, por ejemplo, de 20 milímetros, le empiezo progesterona y le hago un control de cervicometría a los 15 días y encuentro que el cuello va en acortamiento progresivo. La encuentro ya con 15 o 10 milímetros
y la tendencia de nosotros es vamos a hacerle un cerclaje. Sabemos que no hay mucha evidencia, pero es lo que estamos haciendo en muchos lugares del mundo. ¿Qué opinas al respecto? Perfecto. La paciente no tiene historia de parto pretérmino anterior. No tiene historia. Primera gestación. Primera gestación. Neste caso, não há indicação, segundo a evidência atual, de se fazer cerclagem. Mas eu gostaria de trazer uma visão clínica. Se eu tenho uma paciente com cuello curto, 20 milímetros, com 20 semanas. Eu começo progesterona 20 miligramas e eu vou observar como esse cuello estará em 7 dias, não em 2 semanas, em 7 dias. Se esse cuello em 7 dias cai para 15, 12 milímetros, mesmo que não haja uma evidência científica atual, eu sou mais a favor da cerclagem. Atualmente, nós observamos que hoje é mais comum colo incompetente e cervical insufficiency em primigestas do que em grandes multíparas. Porque hoje não temos mais cirurgias que destroem o cuello, como Manchester, nem temos mais a dilatação do colo com vela de Agar. Se temos um aborto, miscarriage, fazemos aspiração uterina. Então, é muito difícil uma lesão cervical e um colo incompetente secundário a essa lesão. Então, do ponto de vista clínico, se eu tenho uma paciente com cuello curto, começo progesterona, avalio com 7 dias, e se esse cuello cai para 15, 10 milímetros, eu penso em fazer cerclagem. Se o cuello está entre 20 e 18 milímetros, eu aguardaria um pouquinho mais. Mesmo porque o melhor efeito da progesterona é entre 10 e 25 milímetros. ¿Claro? Perfecto, entendido, Eduardo, entendido. Vamos a dar la palabra para el doctor Raúl. Sí, pero realmente lo que mostraba, pues, lo que tenemos en este momento de evidencia, pues, por decir algo, es el trabajo que mostraba el retrospectivo, donde se tomaron las pacientes a las que se hacía control ecográfico y a las que se veía un acortamiento cervical, les hacían un cerclaje y mostraron mejores resultados, ¿cierto? Digamos que eso plantea dos cosas, y es una, que en la mayoría de los estudios de progesterona se ha puesto la progesterona y solamente se miran los resultados al final. Entonces ahí se plantearía de pronto la necesidad de seguimiento de esas pacientes, ¿cierto? De seguimiento para valorar el acortamiento cervical después del inicio de la progesterona y definir cuál de las pacientes, y que pues digamos que eso podría ser. En este momento tenemos el cerclaje, pero creo que para pesario probablemente también habría algo. La conducta que realmente nosotros hacemos es eso, es seguirlas en el tiempo, y la paciente que acorta el cuello le hacemos el cerclaje, y hasta ahora pues digamos que la experiencia clínica es buena. Perfecto, y para cerrar la sesión, Agustín, por favor, nos das el ultimátum, por favor. No, ¿sigo haciendo cerclajes? No, yo estoy totalmente de acuerdo con todos, porque perfecto. es la mejor evidencia, eso se llama así, la mejor evidencia disponible, la experiencia. Si yo tengo experiencia con esta conducta
y digo, no existe una evidencia basada en investigaciones clínicas aleatorizadas. Yo tengo que basar en mi experiencia y tengo que basar en el estudio observacional que Raúl mostró, y yo creo que vale la cuña para que ustedes, si están haciendo esto y han escrito, revisar las historias clínicas, porque hay muy pocos estudios sobre esto. Entonces esto valdría la pena, que es un estudio que seguramente sería publicado. Bueno, ustedes vieron, este es un estudio pequeño, pero y retrospectivo y observacional, y fue publicado en el American Journal. Entonces yo creo que es como un llamado para que, creo que es lo que tenemos que seguir haciendo, pero también estimularlos para que ustedes revisen las historias clínicas y hagan un trabajo similar a estos, porque hay muy poco reporte en la literatura. Perfecto, muchas gracias Eduardo, más tarde nos reconectamos contigo. Muchas gracias a Raúl, Agustín, Nazaret, y vamos ya a continuar con la siguiente sesión. Wow.